buenos días, bienvenidos. Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Con bastante material en el programa, autores, libros, arte, muestras de arte. Va a estar Marina Oibín con nosotros hablando de la muestra de Bellas Artes en el CCK. Usted sabe que el Museo de Bellas Artes, por razones de espacio, la enorme parte de su obra, de su riquísima obra, está en los depósitos porque no hay lugar donde mostrarla. Y la han sacado del museo en parte y se está mostrando en otros ámbitos. Por ejemplo, hay una muestra importante en este momento en el Centro Cultural Kirchner con obra del Museo Nacional de Bellas Artes. De eso nos va a hablar Marina Oibín. Nos visita también el periodista Rodolfo Braselli con su nuevo libro El error de tener frío. El escritor Luis May con una novela que se llama Cada día canta mejor, y Carlitos Gardel en la tapa. Y empezamos con un gran artista plástico que está exponiendo en este momento. Ahí lo presentamos y charlamos con él. Daniel Santoro nació en Buenos Aires en 1954. Es uno de los artistas plásticos más notables del país, reconocido por su trabajo de la iconografía peronista. Participó en numerosas exposiciones individuales y colectivas, así como también en publicaciones de libros como Manual del Niño Peronista, Manual del Niño Neoliberal, Evita para principiantes y Rambó para principiantes. Nadie sino el pueblo me llama Evita es su actual exposición en el Centro Cultural Kirchner. Bueno, Nadie sino el pueblo me llama Evita, se llama la muestra de Daniel Santoro en el CCK. Estuve viéndola, ¿cómo estás, Daniel? Estuve viéndola el otro día, son 4 cuadros grandes. Y bueno, quiero hablar un poco, hay tanta cosa. Vi que vos decías que la estética de la serie Santa Evita está un poco similar. Sí, anda por ahí también. Estamos en el mismo barrio estético. Lo voy a tener que ver, ¿no? Sí. Lo voy a tener que ver, que no yo la ilustré la tapa de una edición importante de Santa Evita, de Tomás Eloy Martínez, y esa tapa está un poco presente en la imagen del doctor Ara con el cuerpo de Eva envuelto así en la mortaja. Es una de las obras que está en esta muestra. Exacto, claro. Una de esas muestras. Esa obra está en la tapa de Santa Evita. En una edición que no es la que yo tengo. Es de Alfaguara, una edición de hace y hubo unos muchas años, ediciones de ese libro. Esa es la tapa del libro de Tomás Eloy Martínez. Sí, que es Evita, en realidad el cuerpo de Eva Perón, en ese caso, en el cuadro, está embarazada de la República de los Niños, ¿no? Es el cuadro que se llama Eva Perón concibe la República de los Niños. Exactamente. Que está en esta muestra que estamos diciendo, en el Centro Cultural Kirchner. Sí. Es muy extraño ese cuadro. Yo quiero hablar un poco. Son 4 nada más, así que podemos darnos el gusto de hablar de cada uno un poquito. Sí. Bueno, este es un cuadro que un poco está pensado desde... Es muy polisémico, como se suele decir, ¿no? De las imágenes. Y entonces es una Eva que está concibiendo, no tuvo descendencia, no tuvo, en realidad sus hijos podrían poblar la República de los Niños, ¿no? O sea, es un embarazo político, si se quiere. Ajá. Y entonces, bueno, está ahí con esa, que al mismo tiempo es una bocha de esas que cae la nieve, que se usan como recuerdos, cuando éramos chicos. Claro, que uno compra cuando va a un lugar para tener el recuerdo de ese lugar. ¿Están, ¿no? Todavía existen? Sí, todavía existe, hay toda una industria de esas. Cuando era chica tenía uno. Y tiene que ver con Rosburg, ¿no? Con el tema del ciudadano, también con esa cosa del recuerdo infantil, de la utopía también en este caso. Y nieva ahí en ese lugar que es como su vientre, y nieva también afuera. A través de la columnata se nota que ese es el hall de la Fundación Eva Perón, que hoy en día es la Facultad de Ingeniería, ¿no? Ahí en Paseo Colón. Y entonces se ve también que está nevando afuera. Y esa nieve en realidad es una cita del Eternauta, ¿no? Es la nieve tóxica, o sea, es una Eva Perón que queda en el recuerdo y que afuera es un mundo hostil, ¿no? Contra precisamente esas hostilidades que ha padecido tanto el peronismo, hasta el día de hoy incluso. Toda esa estética que vos marcás en tu obra, que es un poco, yo no sé cómo describirla, es muy atractiva, siempre te lo he dicho, me parecen unos cuadros maravillosos, pero ¿qué estás transmitiendo? Porque hay primero una monumentalidad enorme, ¿no es cierto?, en general, climas muy sugestivos,
con influencias que uno puede ver por fuera, ¿no es cierto? Yo leí por alguna parte, me interesa mucho hablar de esto, porque leo que vos tuviste mucho conocimiento del mundo oriental. Sí, también, sí, y me interesa. Hay metido. Sí, hay incluso algunos ideogramas por los costados del cuadro, ¿no? Alguna cita medio como lejanamente maoísta, si se quiere, con esa estética, ¿no? De mármol y de cierto estilo austero. Y también italiano, ¿no? O sea, fundamentalmente hay una mezcla ahí medio extraña, porque, por supuesto, la metafísica italiana, toda esa pintura de Quirico, sobre todo, claro, es mi gran referencia, ¿no? Sí. Y bueno, eso, a través de eso se logra ese clima, pasado por acá, por Buenos Aires también, que hay una nostalgia, hay una especie de melancolía presente. A mí me gusta mucho los lugares esos un poco oscuros, de melancolía, ¿no? Traducir eso en imágenes. Yo no festejo, digamos, no soy celebratorio de la pintura política. Lo mío no es una pintura política en el sentido ese de la celebración. Bueno, ¿no? eso es interesante también. Yo leí que decías, no tengo nada que ver con Carpani, por ejemplo. Por ejemplo, muy lejos de la estética de Carpani. Yo no pinto el sujeto histórico, triunfante, el que tiene las posibilidades de la revolución. Yo pinto más bien las imposibilidades, ¿no? Las frustraciones, me gusta ese lugar un poco oscuro en sombra, donde no están iluminados por la ambición revolucionaria o por las utopías, sino donde hay problemas, ¿no? Donde la cosa se frustró, claro, donde la cosa no se sabe si va a prosperar. Claro. O sea, la incerteza, por eso me gusta mucho pintar bosques también. Muchas cosas suceden en los bosques. El bosque es un lugar... buscar, ¿no? Buscare, o sea, en el bosque se encuentran cosas, ¿no? En el bosque hay sorpresas, están las posibilidades de los animales, del lobo, ¿no? De las bestias, los peligros, claro, y las iluminaciones, ¿no? Sí. Los lugares donde cae la luz y uno encuentra una verdad. Es un poco refiriendo a la filosofía de Heidegger, por ejemplo, que habla de los caminos del bosque. Él decía que se metía ahí en los bosques a pensar. O sea, cuando uno camina, piensa inevitablemente porque van cambiando las imágenes. Cuando vas caminando, lo que antes estaba oculto se desoculta, ¿no? O sea, hay un tronco enorme y uno piensa que ahí detrás puede haber un peligro. Demás. Camina y ve que del otro lado no hay nada, ¿no? Entonces, ese tipo de revelaciones, de verdades y demás, tiene que ver también con un pensamiento. En este caso, la visión favorece el pensamiento. Por eso que es muy lindo caminar siempre, porque uno así pone en práctica esas diferencias de perspectivas, de lugares, ¿no? Hay una pared y de pronto si uno camina ve el del otro lado de la pared. Sí. Si uno se queda quieto, puede suponer cualquier cosa que hay detrás de la pared, ¿no? En cambio, si uno se revela, es porque camina. O sea, es la misma metáfora del pensamiento, el caminar, ¿no? Ahora, uno ve un cuadro tuyo y no tiene duda de que es un cuadro tuyo. Es un estilo único. Sí, fui elaborándolo eso, pero ya te digo, son préstamos de todos, ¿no? O sea, sí, hay mucho préstamo y reelaboración. Digamos que esa mezcla y esa reelaboración es muy positiva, o sea, es armónica de por sí. El segundo cuadro se llama El guardapolvo nuevo. Sí. Y ahí tenemos, la niña, ¿no? Una niña frente a su madre, la madre está cosiendo. La madre en la máquina de coser, un poco hay una cita ahí familiar, ¿no? Mi vieja, la fundación le regaló una máquina de coser. Entonces, es un emblema la máquina de coser. Claro, entonces ella era costurera en el barrio, y entonces ese hecho de hacerle el guardapolvos a la chica y ver cómo ha quedado, ¿no? De la obra, chica almidonada, ¿no? Muy almidonado, muy. El almidón yo lo sobreactúo porque es lindo. La estética también de los 50. Claro, ¿no? Y aparte hay una metáfora ahí como funciona el guardapolvo como un exoesqueleto. Como un exoesqueleto, un esqueleto externo, una especie de armazón de defensa del chico que está a merced de la impiedad capitalista, si se quiere, ¿no? Del mercado y demás. Y entonces el Estado le da esa defensa, que es el guardapolvo, ¿no? Mi vieja lo almidonaba y hacía ruido incluso cuando se quebraba casi. El almidón. Y ahí hay una cita, en ese cuadro hay una cita de Antonio Berni,
porque hay un cuadro de Berni que es Los primeros pasos, que está en el Museo de Bellas Artes. ¿Cómo no? Y que tienes la misma escena, ¿no? Una chica pero que está bailando. La hija de Berni, Lili. Creo que sí. Y la mujer de Berni en claro, ese momento, es una escena también familiar, cosiendo en la máquina, claro. Que es más o menos en un lugar parecido, solo que está bailando la chica, le está mostrando sus habilidades de danza. Y esta muestra su guardapolvo. Claro. Muy orgulloso. Y está La razón de mi vida también arriba. Claro, hay algunos emblemas así que a mí me gusta, el luto, me gusta esas partes que suele el peronismo quedar como un anatema que irrita sobre todo a los sectores medios, ¿no? A mí me gusta provocar esas cosas. Pero vos también leí que decías por algún lado que tu pintura tenía aprobación y le gustaba a mucha gente peronista y también a mucha gente antiperonista, sí, coleccionistas, claro, Pero por supuesto, porque ya te digo, porque no pasa por el tema de la propaganda política o de la celebración de lo político, sino por el análisis, por esta cosa digamos, la pulsión escópica, digamos, es lo visual lo que está ahí presente, ¿no? Entonces lo visual a veces satisface la política y a veces no. Muchas veces mis cuadros no sirven para la propaganda política porque te dejan un poco como con un gusto no del todo aprobable, ¿no? Claro. Hay muchas escenas donde yo a Eva la pongo en un rol, digamos, en el rol polémica donde le puso también muchas historias, digamos. Eva es muy polisémica, entonces es un ícono que da para interpretaciones de las más diversas. Bueno, y a mí me gusta abordar eso. En otro estilo totalmente diferente, pero el libro que hizo Miguel Rep sobre Evita es lo mismo en ese sentido. Miguelito, somos muy amigos y él tuvo críticas por eso. También lo intentaron sancionar, incluso desde algún lugar del peronismo, ¿no? Hicieron alguna cosa muy ridícula y Miguel es un gran como artista. Que hay cosas que no se tocan, ¿no? Claro, y yo toqué muchas cosas. Dice, a Eva devorándole las entrañas al Che Guevara, o sea, una antipiedad, digamos, dado vuelta el cadáver del Che Guevara y Eva Perón metiéndole las manos en el abdomen y sacando los intestinos y comiéndoselos. No conozco ese cuadro. Sí, es un cuadro redondo, lo tiene un coleccionista precisamente. Obviamente tiene mucho significado, pero para el artista, ¿qué significado tuvo? Que es la comunión latinoamericana, o sea, la comunión es comerse el cuerpo del otro. O sea, eso es la comunión. Y en Mesoamérica lo hacían realmente, nosotros lo hacemos sublimadamente, comemos el cuerpo de Cristo, pero en Mesoamérica le abrían el pecho y se comían el corazón, el hígado, todo lo que uno quería incorporar como energía positiva del otro, se lo comía. Y eso es lo que hace Eva Perón, precisamente lo que hace el peronismo con la izquierda. Es el tema de incorporar la energía esa que en otros lugares está en manos de la izquierda, acá está en manos del peronismo. Esa circulación de energía yo la traduzco en esa especie de comunión mesoamericana, por lo tanto para un ojo europeo muy salvaje, ¿no? Seguramente. El tercer cuadro, esperad porque me interesa. En rescate de la mamá de Juanito Laguna frente a las costas de Chapán Malal se llama. Sí, es un extraño, naufragio. Es un naufragio. Y hay un bote con la cabeza de Eva que está atada con un soga, o sea, muy de emergencia. Pero como un mascarón, como ¿no? un mascarón, pero es una cabeza rota de Eva que está atada en la proa del bote. Sí. Hay un descamisado, hay un morocho peronista, así bien emblemático, que está rescatando de las aguas a la mamá de Juanito Laguna, que es esta chica escolarizada. Yo ahí yo dialogo con Berni ahí. Berni nunca quiso tocar el tema del peronismo en su obra. No era gorila, yo hablé alguna vez con él, no era exactamente un gorila, era de izquierda, era más bien del PC, y el peronismo siempre le molestó, digamos, se le metía en el medio. Hay una biografía de Berni muy buena que vino el autor acá, estuvimos conversando. Es todo un tema la política. Sí, y entonces él iba y venía ahí, pero nunca tocó en sus cuadros el tema del peronismo, muy raro, ¿no? Porque esos montajes con Juanito Laguna, con chapas que él recogía ahí en los basurales y demás, nunca había un rastro de peronismo, hay una pintada, una PB, sobre todo en esa época, ¿no? Los 60, los 70, estaba toda la ciudad saturada de Perón vuelve. Sin embargo, Berni siempre se alejó de eso. Entonces a mí me gusta ahí ensuciarlo un poco a Berni con el peronismo. Y ahí aparece la mamá de Juanito. La mamá de Juanito como una chica protegida en la República de los Niños. O sea, una chica que se embaraza, un embarazo infantil, ahí lo tiene a Juanito,
y Juanito nunca va a tener el guardapolvos protector. Claro. Que es como el vellocino de oro, ¿no? O sea, nunca tendrá su guardapolvos protector, entonces termina en un basural. Y ahí lo pinta Berni. O sea, yo lo que hago es la saga anterior, ¿no? La primera parte. Ahora, hay elementos religiosos, eso no lo dijimos, pero es así. Sí, siempre, bueno, lo que hablabas antes de las entrañas del Che Guevara, etcétera. Y también aquello. Claro, y ahí, por ejemplo, hay otro que todavía no lo abordamos, que tiene un fondo religioso también, ¿no? ¿Cuál es? La Eva en la ciudad, el saqueo de la ciudad justicialista. Tremendo ese cuadro. Claro. Además es una composición muy elaborada. Muy italiana, muy metafísica italiana, ¿no? Maravilloso. Y el saqueo de la ciudad justicialista. Está el féretro de Eva abierto, vacío, o sea, el tema del cadáver. El cadáver. ¿no? Y Eva está de pie como una virgen, como si fuera una gran estatua, y le salen los rayos dorados. Sí. Eso está pintado también con dorado a la hoja, ¿no? Sí. Al estilo, digamos, ícono religioso, precisamente. De las manos le salen, y que en realidad es una cita de la Virgen, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. María Auxiliadora. De la María Auxiliadora, sí. Exactamente. Que tiene los 7 rayos, que son las 7 condiciones de la acción del cristianismo, ¿no? Vestir al enfermo, visitar al enfermo, alimentar al hambriento, todas las 7 gracias, no me acuerdo bien cómo se dice, pero bueno, cada rayo representa eso, y Eva un poco cumple con esa función a través de la fundación y demás, entonces la traslado hacia una imagen como un ícono religioso, que también Eva tiene esa dimensión, de hecho se pide la santidad, de hecho se llama Santa Evita el libro. Santa Evita, sí, claro. Ahora digo, se te conoce por estos cuadros que son fantásticos, ¿no? Y ya digo, van más allá del peronismo, de las ideas de cualquiera, son grandes obras, pienso. No se te conoce demasiada pintura. Ahora estás haciendo unos bares, por ejemplo. Sí, hace un tiempo. Los subiste por Instagram, ahí los vi preciosos. Ahora quiero que hables un poquito. Pero digo, le has dedicado casi toda tu energía creativa. Muchos años. Desde el año 98, más o menos, 97, con toda la traición del menemismo, digamos, con toda esa cosa tan horrible, empecé a reflexionar y empecé a hacer el Manual del Niño Peronista, que era un libro donde empezaron todas estas imágenes a prosperar, ¿no? Después se convirtieron en cuadros. Sí. ¿Y antes qué hacías? No, antes se trabajaba otra vez con el tema de los bares y la iconografía histórica también. Hay una muestra muy grande que hice en el Palais de Glace, allá por el 89, que era imágenes del Villiquen, se llamaba. Que tomaba todo el imaginario del Villiquen y lo trasladaba, le daba un volumen, digamos, estético distinto, ¿no? Y ese es uno de los puntos que más trabajé, ¿no? Y los cuadros de los bares son enormes, ¿no es cierto? Sí, son grandes cuadros, son como pensados como murales, ¿no? Sí, claro. Está el Bar La Paz, la Giralda, donde suceden cosas muy psicoanalíticas, muy para lecturas específicas. Bueno, ¿no? de la época. Ahí está Mazota entrando con la cabeza anamórfica de Freud, una cabeza deformada de Freud que en realidad es Lacan, ¿no? Claro. O sea, hay toda una lectura ahí subyacente. Está Borges, está Germán García y está María Moreno también. María Moreno, bueno, Horacio González también. Y Horacio está en otro cuadro también, con Piglia. Y Sarney que está. Sí, también. Todos los amigos, digamos, es también un homenaje, en cierto modo, de todo mi arsenal simbólico, digamos, toda mi forma de hablar, incluso lo que estoy haciendo ahora, tiene referencia con esas conversaciones, con grandes amigos, el Negro Santana, Horacio Pilar. Viejos amigos peronistas también, muy cultos, con muchas lecturas, y a mí me orientaron en eso. Sí. Que es una conversación entre María Moreno y Germán García, es una maravilla. Son cosas que no se atesoran en libros, se atesoran solo en una memoria que se disuelve. Claro que sí. Y entonces a mí me gusta plasmarlo eso en una imagen, ¿no? Como un recuerdo en imágenes. En este momento se puede ver la muestra que estamos diciendo en el subsuelo, en el primer subsuelo del CCK, Centro Cultural Kirchner, y hay otra muestra más. Sí. Está Daniel Santoro, que quiero que cuente un poquito, porque yo esa no la vi todavía. Esta es un colectivo artístico que
yo formo parte de hace más de 10 años, que se llama Estrella del Oriente. Está Pedrito Roth, está Roberto Plate, Juan Carlos Capurro, Ana Aldaburu, y que oficia también de curadora, y María Negro, la poeta María Negro. Y creo que no me olvide de ninguno. Y el Tata Cedrón, que nos pone música, nos puso música a una película que hicimos que se llama La Ballena Ballena. Sí. Y esto es una continuación de esa película. ¿Y la película se vio en alguna parte? Sí, se vio en el Bafisi, anduvo muy bien, y en varios festivales estuvo dando vueltas por ahí. Estuvo mucho tiempo en el Malva también. Y bueno, es una gran instalación donde tratamos el tema de las migraciones humanas, ¿no? Del problema del gran drama de los migrantes, y lo tratamos de solucionar dentro del Código del Mundo de las Artes. Y entonces todas las contradicciones, las imposturas, cómo funciona el poder en el interior del mundo de las artes, ¿no? De los museos, los curadores, todo eso, está debatido ahí en esa instalación, muy polémica. Damos vuelta, o sea, invertimos, por ejemplo, el tema de la familia obrera de Boni. ¿Te acuerdas de esa famoso, que es una gran instalación conceptual con personas? Con personas. Boni contrató una familia obrera. Sí, o sea, creo que la de Lanús le pagaba el sueldo para estar ahí para en el Ditela. Para estar mostrándose como una obra de arte, ¿no? La gente iba a verlo en el Ditela y demás. Nosotros invertimos esa lógica y ponemos la familia burguesa. Y entonces el que está ahí en vez del obrero es Constantini. La madre es la Fortabat y el chico es Federico Clem. y los que miran son los migrantes, los pobres. Claro. O sea, los pobres mirando a caucásicos blancos, ¿no? Claro, eso sería la inversión. Y hacemos varias de estas inversiones así. Yo, como no lo vi, me cuesta imaginarme, son grandes instalaciones. Estos son fotomontajes de época, ¿no? Claro. Como si fueran los 60. Claro. Estas en blanco y negro. Y después grandes maquetas del barco, de cómo es el interior. El barco lleva a bordo todo el mundo de los museos, o sea, va en representación de todos los museos el barco. O sea, es una nave muy grande que puede llevar miles de migrantes en vez de turistas, y los llevas desde los países del tercer mundo donde quieren emigrar a los países del primer mundo y los convierte en obras de arte. Y como son obras de arte, tienen que ser aceptadas en los museos. Y entonces rompemos ahí una lógica. Te voy a claro, decir. Y bueno, todas las dificultades de hacer esa obra, que finalmente, por supuesto, no nos dan el dinero para hacerla, pero es la historia de la imposibilidad de hacer eso, digamos, lo que se ve ahí, ¿no? Qué interesante. Bueno, todo eso en el CCK, ¿eh? Gracias por haber venido, Daniel. Gracias. No, gracias a vos por la invitación. Y felicitaciones, Cristina. Son tan atractivos. Bueno, muchas gracias. Desde la primera vez que los vi hace tantos años, siempre me pareció fantástico lo que hacen. Bueno, siempre tan atenta, Cristina. No, es la verdad, si no digo nada. Nunca digo eso si no lo pienso. Me voy al corte, enseguida volvemos. Bueno, recién hablábamos en el bloque anterior de las muestras de Daniel Santoro en el CCK. Si va al CCK, aproveche para ver la exposición que se organizó con obra del Museo Nacional de Bellas Artes. Algo hablamos el otro día cuando vino la directora artística al programa la semana pasada. Pero vamos a hablar un poco más porque es una muestra importante. Está Marina hoy bien con nosotros para hablar de esa muestra. ¿Cómo estás, Marina? ¿Cómo estás, Cristina? Como vos decías, gran muestra. Con joyas. Más de 100 obras, ¿no? 150 obras y son joyitas seleccionadas del acervo del museo. Solo 4 de esas piezas se estaban viendo en el museo y se llevaron al CCK. El resto estaba en el depósito y son obras, algunas que se ven por primera vez, como una de David Lamelas que se reconstruyó especialmente para esta muestra, y otras que hace tiempo que no veíamos, porque el museo tiene 13.000 obras, pero solo se exhibe un 10%. Y la idea principal para esta muestra fue dar a conocer a nuevos públicos la obra del museo, público que quizás no va asiduamente a nuestro mayor museo, entonces esta es una forma de convocarlo. Y sí va al CCK, que tiene espectáculos, tiene otro tipo de... Claro.
Totalmente. Sí. Y también, digamos, la mirada es que el museo no es un edificio, sino una colección, y que es muy rico que la vean muchas personas, que circule. Entonces, esta fue la idea central. Y hay obras que a mí me pasó, por lo menos, extrañaba, hace mucho que no veía. La muestra va del 60 al 2001 en el recorrido histórico. Y una también época pensemos riquísima, ¿no es cierto? Riquísima, y que Argentina. Por supuesto, muy rica, y que no está en nuestro museo, que llega hasta el 60. Entonces también esto es como una extensión de la mirada que tenemos en el museo, así que enriquece aún más. Y había, por ejemplo, está el mudo, apenas uno empieza a ver las obras de Di Stefano, que yo extrañaba. Esa gran escultura de Di Stefano, claro, porque en la muestra que está en este momento de Di Stefano en Bellas Artes no está el mudo, está acá, en el CCK. Claro, estuvo hace mucho expuesto y ahora no, una obra muy emblemática donde se ve una tortura. Di Stefano la empezó a hacer en el 72, cuando escuchó, cuando se denunció, hubo las primeras denuncias sobre desapariciones y tortura, y la termina en el 73. Y está en un espacio junto con una instalación muy contundente de Carlos Alonso, que se había visto solo en la retrospectiva. Sí. Se hizo especialmente para esa retrospectiva. La instalación es Manos Anónimas, donde aparecen estos cuerpos que trabaja Alonso para aludir al momento histórico, estos cuerpos llevados a su mínima expresión, a la carne, ¿no? Exacto. Y que él emparenta con estas reses y las exhibe en frigoríficos, en carnicerías. Cerca hay una crucifixión de Berni, impresionante, un Berni en un departamento. Recordemos que Berni hizo sus Bernis en el garage, en espacios cerrados, y un Berni donde un Cristo donde se ven las laceraciones y los estigmas, ¿no?, de la tortura. Están en este espacio, te hablo de obras que a mí me emocionan y me parece pero que... a todos, son grandes obras del arte argentino, sin duda. Grandes obras, totalmente. Hay una Heredia ahí también muy espectacular. Y hay otro de Noemí Escandel, Mimi Escandel, gran artista. Ella interviene una fotografía de la Piedad de Miguel Ángel y quita a Cristo y deja a la Virgen con las manos abiertas, y le coloca, la transforma en una Madre de Plaza de Mayo, le coloca un pañuelo. Esta también es una obra muy emblemática de una gran artista que estuvo en Tucumán Arde, y también una gran artista que trabajó con estructuras primarias, con el arte conceptual. Y tenemos también, puedo seguir, hay algo de tiempo para un recorrido. Hay varios circuitos, ¿no es cierto, Marina? Hay Creo muchas que son lecturas. 5 circuitos diferentes. Serían 5 muestras, o cada uno puede elegir su recorrido en una. Hay también espacios que están focalizados en el cuerpo, en la identidad, en la memoria, en la abstracción. Hay una parte muy hermosísima con obras de Marta Boto, de Cosiche, de Vidal. Allí realmente es como una especie, digamos, un pequeño gabinete muy bien hecho, ¿no? Muy cuidado. A mí me parece muy buena idea que salga la obra del museo y vaya también a otros espacios para que se pueda ver toda esa obra que vos bien dijiste, está en depósito porque no hay espacio. Porque hay obra también del Museo de Bellas Artes en este momento en el Centro Borges. Además del CCK. También hay en el Centro Borges. El otro día fui a ver la muestra de Marcos López y aproveché, me di una vuelta y hay obra del Museo de Bellas Artes. O sea, está saliendo. Supongo que estará en préstamo por un tiempo. Esta muestra también está en préstamo. Creo que esto va a estar hasta diciembre, hasta el 11 de diciembre, sí. Y sería ideal que recorra el país también, ¿no? Una muestra así. Sí, por supuesto. Sí, es muy impresionante, y son obras premium, son todas obras maravillosas. De primera, totalmente. Sí. Bueno, recomendamos entonces que vayan para allá a verlo. En el CCK, ya que van a ver la muestra de Santoro, también pueden ir a ver estas muestras con obra del Museo Nacional de Bellas Artes.
Gracias, Totalmente. Marina, como siempre, nos seguimos viendo. Hay mucho movimiento alrededor del arte. En Buenos Aires es Muchísimo, muchísimo. Ayer inauguró la muestra de Banksy en la Rural. Bueno, de eso tenemos que hablar un día de esto. Es un tema aparte, eso es un capítulo aparte. Chao, nos vemos pronto. Gracias, Cristina, un abrazo. Hasta pronto. Y nosotros seguimos con Rodolfo Braselli, que hace mucho que no nos visitaba. Tiene un nuevo libro, El error de tener frío se llama. El error de tener frío. ¿A quién se le ocurre ser pobre? ¿A quién se le ocurre tener frío? ¿A quién se le ocurre decir vos? Es un error. Ay, Rodolfo, ¿cómo va la vida? Hace mucho que no nos vemos. Y tenemos que mencionar a la pandemia. ¿Cómo pasaste la pandemia? Y más o menos como venía antes, porque vivo bastante recluido, tecleando de todas maneras y con el tecleando suena como a la máquina de escribir, claro, en la máquina de escribir. Pero si no suena a como que uno está tecleando, es decir, de todas maneras he logrado la síntesis y siempre digo la verdad. Bueno, digo una cosa. Este nuevo libro recuerda y remite a muchos de tus grandes reportajes que tanto recordamos. Y hay reportajes, crónicas. Todo un recorrido profesional de tantos años. Sí, pero el libro tiene la característica que son temas, personajes, situaciones que empiezan en el periodismo y después me escapo, como dice el subtítulo, me escapo del periodismo o el periodismo me expulsa. Ajá. Y entonces ahí ya entro en la ficción, en la poesía, en momentos teatrales. Pero eso lo has hecho siempre. Pues siempre. No es que ahora te escapas del periodista. Has sido periodista profesional toda tu vida, pero mezclando todos estos elementos. Sí, es decir, yo si tengo que poner una fecha, diría que en el año 1967 es un escape explícito. Había muerto Oliverio Girondo. Sí. Antonio Di Benedetto era mi jefe. En los Andes de Mendoza. En los Andes de Mendoza. En el diario de Mendoza. Nada menos que Antonio Di Benedetto era el jefe de la sección. ¿Qué sección era esa? Artes y espectáculos. Artes y espectáculos. Ahí estaba joven Rodolfo. Y bueno, entonces sus primeros pasos en el periodismo. Ahí de repente viene una tarde, tipo 5:30, que era el momento en que nos metíamos a laburar por la siesta. Ahí empezaban la cosa. Y ahí Di Benedetto me dice, Braselli, no nos tuteamos y nos nombrábamos por el apellido. Murió Oliverio Girondo. Mira. Ahí tiene una página para hacer la necrológica. Como había poco tiempo en el verano, mucho espacio, yo hacía necrológicas anticipadas. Adelantada, y eso se hace toda la vida en los diarios. Y bueno, y me dice, Oliverio, hágale la necrológica. Y yo con la impertinencia natural de la edad le dije, Benedetto, una necrológica con Oliverio o por Oliverio, no te sonaba para nada. No cuaja y como que me retrucó y me dice, bueno, ¿qué se le ocurre? Y yo, haber demorado 1 o 2 segundos, y una conversación con Oliverio, hice la conversación con Espantapájaros. Con el libro Espantapájaros, tomando fragmentos. Sí, es decir, está todo fuera de contexto la charla, todo fuera de contexto, pero lo que Oliverio me va respondiendo es absolutamente textual. Claro. Y bueno, y ahí me escapé del periodismo porque ¿por qué me escapo del periodismo? Porque hay momentos en que me resulta poco, momentos en que la palabra periodística le tiene que pedir perdón a la palabra porque se queda corta. Entonces ahí me mando, voy y me dejo y que salga lo que sea.
en esos momentos se producen en el mismo texto, pero yo no lo calculo. Me viene y yo, como un torero, o no, un torero al revés. Dejás que fluya, pero lo notable de esto que vos decís, te lo dejaron hacer siempre en los diarios, en las revistas más importantes de este país que has trabajado. Te confieso por qué me lo dejaban hacer. Porque evidentemente funcionaba. Y además porque yo hacía un convenio. Cuando uno va a trabajar en un lugar, entre comillas, negocia o discute el sueldo, lo que le van a pagar. Y parte de mi sueldo era que yo necesitaba espacio para que los personajes respiraran. Y te dejaban hacerlo. Y sí, siempre fue así. Sin darme cuenta, llegamos al año 2022 después de Cristo, pobre Cristo. ¿Pero ya te jubilaste o no? Yo me jubilé en el 96. No, ya ni me acuerdo. Pero como siempre trabajaba también, cosas que me permitían desde mi casa, sí, en los últimos años, no noté la jubilación. Salvo por un dolor en una rodilla, una cosa así. Pero no en la rutina diaria, no. Seguiste haciendo lo mismo. Acá se recuerda, Mercedes Sosa fue una persona muy cercana en tu vida. Tenés un libro sobre Mercedes Sosa. Claro, la única biografía la única biografía que hay de Mercedes Sosa es esa. La que hicimos en vida. Sí. Pero fue una biografía que se nos fue haciendo más allá del almanaque, sí, o más allá de la memoria del almanaque. Fue una biografía hecha con la memoria cotidiana, la memoria del corazón. Y nos encontramos en Mendoza porque ella fue a parar a Mendoza, la secuestró el papá de Fabián, digamos. La secuestró. Entre comillas. Ya se estaba por casar y ahí en el diario Los Andes me tocó hacer un domingo a la tarde la crónica de el lanzamiento del nuevo cancionero, que era al otro día, así se manejaba la prensa. Día lunes. Para el día siguiente. Claro. Sí, ahí cayeron Tejada Gómez, Tito Francia, el Mamadera Aragón, no. Mamadera Aragón era también un guitarrero que así que se pasó con la mamadera al mediodía y le siguió la siesta. Y así vino, entonces fui viviendo cosas con... Ahora me enteré leyendo este libro que Di Benedetto, Antonio Di Benedetto, que era el jefe, ya dijimos, en el diario, te echó en un momento, te echó del diario. Y terminamos muy mal. Terminaron mal, ¿no? Con un juicio, con todo. Sí, pero de todas maneras puedo decir que pocos han apostado tanto a mí, a lo que hacía, como él. Él nunca se dio por aludido con la pelea. Nunca. Vos te defendiste. Pero yo... trabajamos en la misma oficina, la convivencia era... Pero todos los días, ahí lo menciono en el libro, venía una llamada tipo 6 de la tarde, era la mamá de Di Benedetto. Y como el teléfono estaba en mi escritorio, porque él estaba menos, yo lo llamaba Di Benedetto, su mamá. Él agarraba el tubo y decía, ¡mamá! Como si lo hubiera visto después de 40 años. Y eso ya me desarmaba por 24 horas y éramos muy amigos. ¿Y qué pasó entonces? Y nada, que escribí lo que se me dio la gana cuando Racing salió campeón del mundo y me mandaron a jefe de deportes. ¿Y vos no querías? No. Y ahí fue, por eso el mejor lugar para opinar de todo. ¿Y entonces? Pero el mejor lugar para mí, pero para los manejos, la filosofía editorial, como se dice, no, era un escándalo puro y nada. ¿No les gustó? No les gustó porque además vinieron 2 o 3 matones de Buenos Aires a romperme la cabeza en castellano ahí en el diario. Pero Pero todo eso sirvió para que te vengas para acá, ¿no es cierto? Sí, y acá empezaste a trabajar. Claro.
Si no, capaz que te quedabas toda tu vida en el diario Los Andes. Y sí, capaz que sí. ¿Qué sé yo? Yo no quería venirme. Por eso digo. No quería venirme. Tenía un fitito y mi biblioteca. Estabas y chocho un de la perro vida. allá y vivía con mis viejos, entonces comía bárbaro. Nada, mi vieja me compraba la ropa. ¿Cuántos años tenías a todo esto? Yo tenía 40, me dice ahora, no. 173. 30 años tendría. No, menos. Bueno, toda la vida más o menos profesional de Braselli está en este libro que hoy está en librerías. El error de tener frío se llama Historias escapadas del periodismo. Entrevistas a García Márquez, a Ray Bradbury, a quien a usted se le ocurra, acá están contadas. Me tengo que ir al corte. Muchas gracias por haber venido. Bueno, y gracias por este rato. Me alegro de verte, tanto que no te veía. Es un gusto y una cábala. Bueno, ojalá ande muy bien. Enseguida volvemos, no se vayan. Último bloque del programa y está Luis May con nosotros. Luis May, con su novela Cada día canta mejor, que leí ayer justamente, muy atentamente, y son más preguntas que respuestas. Yo empezaría porque el autor nos explique un poco qué hizo, que nos cuente el libro, y yo después voy a empezar porque quedo sin palabras en algunos momentos. Bueno, en principio uno de los grandes vicios de un mal escritor es explicar sus textos, ¿no? Bueno, sobre todo en escritura. Si viene acá, pero, ¿de qué hablamos? Tiene que pero vamos a hablar charlar al respecto. No por escrito, pero en persona puede ser. A ver. Es la historia es una historia de la literatura argentina a través de un mito, que es el de que parece que Gardel no está tan muerto como dicen. Sí. ¿En qué literatura argentina pensé? Bueno, la literatura argentina es por excelencia un lado B. No hay un lado A, y si lo hay está afuera, está viviendo ¿Cómo? en otros países, ¿no? Nuestro lado, el escritor argentino va de evento en evento, bebiendo, intentando robarse el libro que se presenta. Y en esta... Sí, pasa eso, que pregúntenle a cualquiera. Ese es el lado B, decís, y el A está afuera. El A está afuera. Hay gente que se va a ofender porque está acá y no se consigue en el lado B. ¿Cómo es? No pasa nada, es buena gente. Que vengan y bebemos juntos. Es provocador de todo esto. No, hay cosas peores en la vida, por duda, suerte. Sí, sin duda. Pero con ese tonito así, pero no anda con eufemismos, Luis May. Bueno. Hay algunas metáforas por ahí, pero sí, bastante claras. Bastante claras, de hecho. Sí. Bueno, la trama implica que en una de estas presentaciones los muchachos, al lado de la casa de Gardel, ¿no? Ahí en Jean Jaurès, en el Abasto, donde voy a presentar el libro, en el Tano Cabrón, en unos días. El Tano Cabrón aparece en la novela. Sí, aparece. Es un lugar real. Es un lugar real. Y ahí se va a presentar el libro. Y ahí se va a presentar con un par de drags y un par de zombies, como debe ser unido a la novela. Gardel vuelve como zombie. Vuelve. El mito vuelve. Gardel como vuelve, exactamente. Sí, en algún momento de la trama. La broma es que igual estos tienen que investigar, no importa el zombie tanto como el valor de la letra volver, ¿no? Del tango. Ahí está. Que ellos contemplan. ¿Podrías explicar un poquito más? Sí, por supuesto que ellos contemplan que en realidad a través de ciertos datos al estilo del Código Da Vinci, uno se pasa una cosa por acá, por allá, en pueblo tal, en pueblo otro. Parece que volver no es sobre ninguna melancolía ni nostalgia, sino sobre que parece que hubo un ataque zombie a principios del siglo XX, que Gardel calmó con su letra, ¿no? Y que, bueno, salió bastante perjudicado porque algo le pasó en el camino. En ese momento, bueno, ellos descubren que parece que no está tan muerto. Todo esto entre bebidas y demás. Y bueno, lo tienen que rescatar de las cadenas del cementerio, ¿no? ¿Por qué? Porque parece que está cantando, está volviendo a cantar. Y hay que instruirlo un poco en ello. Ahora, ¿quién hace todo esto? ¿Quién encabeza todo esto? No, es un personaje que casualmente se llama Luis May. Pero es una casualidad. O sea, el autor se introduce un personaje
pero con su mismo nombre. Es que la trampa es que ni siquiera mi nombre es Luis May. O sea, imagínese. Es un seudónimo. Es el apellido de mi madre. Sí, lo voy a revelar ahora. Bueno, está bien. Eso es un detalle de la vida. Ya se lo empiezan a reír todos atrás de cámara. A ver, es un recurso novedoso, digamos. Si yo estoy escribiendo una novela y de pronto aparezco yo con nombre... Bueno, Borges lo hizo en algunos cuentos, vamos a decirlo. Es verdad. Calvino, Fernando Vallejo. Fernando Vallejo. Bueno, la primerísima primera persona. La primerísima primera. Que aparece en situaciones que por ahí no son así como muy edificantes ni maravillosas. O sea, se muestra en un lado bastante, qué sé yo, lado B podríamos decir. El lado B de la gente, sí. No tiene mucho de autobiográfico. Y de pronto, como si esto fue... No, yo supongo que no, pero introduce este personaje con el nombre del autor ahí adentro y de pronto está paseando por la ciudad y aparece otro personaje que se llama Federico Jammer, que es otro muy conocido escritor argentino, supongo que amigo. ¿Le pediste permiso para que aparezca? Federico Jammer le gustó, se ve, porque escribe en la contratapa. Lo va a presentar el libro. Y va a presentar el libro. Pero antes de hacerlo, ¿le dijiste que esto iba a pasar o se enteró leyéndolo? Casi que lo sugirió él porque dio una gran solución a la novela, ¿no? En un momento le conté que bueno, el zombie de Gardel, no importa spoilear un poquito por eso, parece que le roba la novia al protagonista, y me dice, y sí, porque Gardel es Gardel. Gardel es Gardel. Muerto no es Gardel. Claro, y de novia. Y tiene sentido, dije, Jammer, bueno, y lo tuve que poner, entonces no... Las novelas de Luis May, dice Jammer en la contratapa, me han parecido, además de originales, profundamente políticas. ¿Es una novela política esta? Tiene cosas, sí. ¿Podrías decir un poquito Me parece que tiene que ver con el sistema cultural, ¿no? O sea que, bueno, estamos ahí en un estado de ni muertos ni vivos, ¿no? Culturalmente. Vos sos una persona que siempre nos convoca para nuestros últimos libros, muy generosa, pero en general andamos boyando por aquí, por allá. Y lo que más aprendemos en nuestro país a nivel cultural es que lo que mejor podemos hacer es cerrar bien la puerta y sentarnos a escribir. Que donde pensamos que puede pasar algo extraordinario, no va a pasar más que en la página, ¿sí? Entonces, y nos juntamos y comemos asado con estos muchachos y nos reímos mucho, pero sin esperar nada, ¿no? Un poco. Entonces, el verdadero zombie de la novela es el escritor argentino, ¿no? Por eso hay otro personaje también muy querido, que es Sebastián Basualdo. Después Aidukowski, que es desopilante, él también un gran amigo, un escritor tremendo. Escribió una famosa novela que se llama Instrucciones para robar supermercados, muy divertida. Y aparecen porque son homenajes a ellos, a los remadores, ¿no? Y Federico es un tremendo remador de la literatura argentina, nunca baja los brazos, siempre sigue escribiendo. Tiene 500 libros y un montón inéditos. Y muy buenos. Pero siempre es prueba y error, Por eso, es un poco eso. Bueno, la novela acaba de salir, yo todavía no leí, no sé si salieron comentarios, críticas. Vos decís que no, yo pienso que sí que van a salir. Sí, van a salir. Y me interesa ver qué se dice, porque es una novela fuerte, es una novela polémica, es provocadora, está muy bien escrita, es tremenda en muchos aspectos, es dura. Espero que tenga humor también, ¿no? Tiene humor bastante negro. Sí. Y bueno, me alegro de que hayas venido, Luis, porque fue una sorpresa leerla, mezclada con desconcierto. Pero yo decía, bueno, como mañana lo veo, mañana le voy a preguntar. Sí. No sé si respondió exactamente, pero algo se transmitió, me parece. Ojalá. Con ese tonito como que no pasa nada, acá pasa de todo. Sí, espero que moleste un poco. Esa es la idea. Esa fue la idea. Sí, que despierte, que sea un buen café, un buen sacudón, un buen botellazo por la nuca. Un buen botellazo por la nuca. Así termina, con esa frase terminamos el programa de hoy. Bueno. Gracias, Cris. Gracias por haber venido. Vamos a ver que es cierto que se lee poco, que entonces las repercusiones por ahí también son pocas, porque todo está chiquito, ¿no es cierto? Alrededor. Yo tengo suerte igual pero con las redes sociales. Así. Sí, supongo. Cada vez más. Se lee bastante. ¿No es cierto?
Sí, por suerte hay un mundillo de lectores que va subiendo, va mostrando, que acompaña. Sí. ¿La librería sigue? ¿La librería? Sí, sigue. Yo no formo parte de hace mucho tiempo. ¿Te fuiste de ahí? Sí, no tengo tiempo. Entre los talleres es demasiado. ¿Cómo se llamaba la librería? Suerte Maldita. Suerte Maldita. Me acuerdo cuando se inauguró que viniste acá. Sí. Pero yo di talleres todo el día y entre eso y la escritura no me queda mucho. Y realmente trato de dedicarle un rato bastante largo al momento de escribir, ¿no? O sea, todos los días ahí. Todos los días, casi de lunes a lunes. Bueno. Me alegro de verte. Nos vemos como siempre el sábado que viene. Gracias por acompañarnos. Buena semana para todos. Chao.